Hola compañeros, ¿cómo están? Espero que estén excelentemente bien este fin de semana, que sus actividades que estén ustedes realizando sean muy productivas y que ustedes tengan pues un bonito fin de semana. Hago este video para complementar la clase que vamos a tener el día sábado 10, pero hago este video para complementar, para analizar y para dar una opinión más cercana y más aterrizada al escenario científico, es decir, como académicos tenemos que tener esa visión multidisciplinaria y valorar los criterios de los videos que les envié. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, en los videos, la mayoría de los videos, tenemos que, en la mayoría de los videos tenemos que el problema más importante que se ha estado tratando en este sentido, pues es prácticamente la educación. Es decir, el gobierno federal ha implementado, ha echado para adelante un proyecto de gran escala, es decir, ha implementado una política pública en educación. Por primera vez, no sé cuántos años, no soy bueno para las fechas, pero por primera vez en muchos años, una herramienta científica de corte académico está presente en los esquemas de gobierno, es decir, dentro del orden social y dentro del orden administrativo. Ahora tenemos una propuesta científica en el gobierno federal de México, es decir, la reforma educativa que tanto se mencionaba tiempo atrás, ahora de fondo se transforma o se pretende incorporar como una política pública en educación, pero obviamente debe de llevar el nombre de política educativa. Por orden se puede decir por propuesta de gobierno, es decir, eh, por orden metodológico. Entonces, en este sentido vamos a decir lo siguiente. Espero que el cursor esté viéndose perfectamente aquí. Eh, la política pública de educación es lo que se está tratando en los videos. En los videos vemos bastantes personas que están ahí comentando, algunos acertadamente, algunos se inclinan más hacia el interés privado, algunos hacia el interés público, algunos son más nacionalistas, algunos otros son más internacionalistas, pero bueno, estoy muy, muy, muy contento de que se haya dado este paso. Nos corresponde a nosotros hacerlo madurar, es decir, lo que se ha implementado a gran escala sí deja mucho que desear. Está muy verde, como coloquialmente decimos, no tiene la madurez necesaria para poder afrontar los problemas públicos, no mitiga, no disminuye, no minoriza los problemas públicos en el momento, es decir, a priori, la bonanza a priori no va a ser lo que vamos a ver instantáneamente, pero ya es un paso que se está desarrollando y necesitamos echarlo para adelante, apoyarlo y generar esta madurez en cuanto a nuestro aporte como docentes, como científicos, como académicos, como ciudadanos, como estudiantes, como sociedad. Es decir, a través de las condiciones de orden social, vamos a generar las condiciones necesarias. Tenemos que generar esas condiciones necesarias para que la ideología que pretende posicionar el Estado, es decir, el gobierno en este en turno que está actualmente, bueno, pues vamos a analizarlo. Entonces, hice este esquema para que podamos tener pues un árbol del problema y podamos
analizarlo. Entonces, vamos a remontarnos tiempo atrás, vamos a hacer un análisis holístico, es decir, todas las partes no son el todo, ni el todo son partes. Eso ya lo sabemos, ya ese esquema ya lo dominamos, pero ahora vamos a analizarlo más a profundidad. En este sentido, vamos a partir diciendo que en los esquemas incluso de la educación en media superior ya se nos implementaba lo que era la historia, la geografía, la ecología, y dentro de las ciencias sociales estaba esta asignatura que se llamaba estructura política, social y económica de México. Y aquí la tenemos representada, la quise representar en este círculo. ¿Por qué? Porque estamos generando la controversia, generando el análisis y la discusión de la política pública en educación, pero teniendo una visión desde lo social, lo político y lo económico. Es decir, vamos a estudiarlo desde un enfoque multidisciplinario para ver y para definir un hilo conductor hacia lo que necesitamos nosotros saber como docentes, como científicos, y qué es eso bueno y qué es eso malo que podemos mejorar. Entonces, haciendo un recorrido hacia la derecha, en el sentido de las manecillas del reloj, debemos decir lo primero: el gobierno en proceso de transición. Bien, los comentaristas de los videos anteriores que se les han enviado analizan precisamente desde esta postura que el gobierno en proceso de transición, es decir, de un gobierno pues prácticamente de derecha a un gobierno de izquierda con tintes socialistas, con tintes a lo mejor hasta populistas y demás, que sí lo es, pero hay que tener mucho criterio y mucho cuidado a la forma de aterrizar estos conceptos porque son muy delicados y son muy amplios. Pero para referirnos a ellos, bueno, debemos utilizar esta terminología. Entonces, el gobierno en proceso de transición, por orden científico o en el esquema científico, en las parcelas de investigación, ya se ha vislumbrado por muchos autores que los gobiernos en transición siempre van a generar controversia. ¿Por qué? Pues porque es el cambio de un régimen anterior a un régimen actual o posterior, y ese cambio genera toda una desestabilidad porque pues los intereses de los anteriores quieren perdurar de alguna manera en el ámbito administrativo, y los que llegan, los que están recibiendo el gobierno actual votado democráticamente, bueno, pues tienen que echar para adelante las herramientas necesarias para poder generar esta gobernabilidad, esta forma metodológica de cómo llevar la administración pública de una manera eficaz, de una manera muy al pie de la letra, y porque venimos de un gobierno en proceso precisamente de transición. Es decir, hay que tener siempre la noción de que las cosas se deben mejorar, se deben hacer mejor que lo que se hizo anteriormente. En este sentido, podemos pasar entonces al segundo punto, que es la política pública, una herramienta por madurar. Todos los comentaristas que vimos en el video anterior lo plantean de una manera, algunos de una manera muy sutil, algunos de una manera muy fuerte y muy directa. Es decir, la política pública como herramienta, lo dicen desde el primer video, es un esquema científico, es una propuesta científica que no necesita pasar por la auditoría legislativa. Es decir, la legislación no necesita reformarla, no necesita analizarla, porque es una política pública. De facto ya es un hecho científico. Entonces se presupone que es algo mejor, es algo mejorable y es algo que propone el orden académico, es decir, el orden científico. No es algo que se le ocurre a alguien y lo implementa, pero ellos sí lo toman como esa forma de que es algo ocurrente, es una ocurrencia,
que se implementó de la noche a la mañana y no tiene ni pies ni cabeza. Hay que aceptar esa crítica, hay que aceptar esa visión, ese análisis, porque efectivamente no es que se haya implementado como una simple ocurrencia, sino que el trasfondo real de esta situación es que no existe un aparato administrativo con la madurez científica y con las herramientas necesarias para el desarrollo, análisis, implementación y evaluación de una política pública. Entonces, es decir, es como cuando compramos que se les ocurre un aparato electrónico nuevo, pues lo prendemos, lo conectamos, lo echamos a andar donde dice prender o encender o apagar, pero hasta ahí es lo que sabemos. Las funciones realmente no las estamos analizando en nuestra cabeza, porque viene digamos, un instructivo que dice cómo funciona cada una de esas partes del aparato, pero desgraciadamente, aunque lo leamos, nos ha pasado que, bueno, es solamente a través de la experiencia y de la, ¿cómo le llaman? De la experimentación, es conforme se da la madurez en el proceso metodológico de la implementación de una herramienta. Imagínense en este calibre, que es una herramienta de corte científico en un aspecto federal. Entonces, bueno, la política pública es una herramienta, sí, pero por madurar. Es decir, nos estamos quedando a deber esa parte que no tenemos experiencia como tal, pero por eso estamos estudiándolo. Nosotros sabemos muchos científicos, sabemos muchos académicos que nos hemos dedicado mucho tiempo a analizar, a implementar y a diseñar las políticas públicas. Ahora ya tenemos una política pública en el ámbito federal, vamos a ver cómo reacciona. Tenemos todas las esperanzas puestas en eso. Posteriormente, seguimos con la estructura administrativa sin experiencia en política pública. ¿Por qué es importante ver que la estructura administrativa no tiene experiencia? Bueno, porque la estructura administrativa, ya lo habíamos dicho, está encuadrada o enmarcada y muy estigmatizada en la corrupción y en la burocracia. Es decir, tenemos esta visión de que el aparato administrativo siempre ha sido corrupto, siempre ha sido mal llevado de la mano por los funcionarios públicos en turno, que en su momento tuvieron la oportunidad de desarrollar. Entonces, la estructura administrativa necesita experiencia, necesita experimentar, necesita madurar a través de la estructura metodológica de una política pública en este sentido, en este rubro que es la educación. Y bueno, necesitamos de funcionarios públicos y necesitamos instituciones como lo pueden ser las universidades, como lo pueden ser las organizaciones, como lo pueden ser incluso los divulgadores científicos, que son aquellos, y somos todos, los que desarrollamos pues el esquema de la política pública, politólogos, abogados, sociólogos, trabajadores sociales, todos los que sean necesarios y que tengan conocimiento relevante en la implementación de políticas públicas, hay que cobijarnos de ese gremio, hay que cobijarnos de ese gremio para echar adelante esta herramienta. Posteriormente seguimos con el rompimiento del paradigma policy versus politics. Eso lo vemos el primer y segundo video, donde alguno de los ponentes efectivamente hace esta mención y nos dice, a ver, lo que estamos haciendo es policy y no politics. La escuela americana, el policy se refiere a la forma estructural, es decir, a la construcción de orden social que se inclina más hacia lo electoral, hacia lo electoral en el sentido democrático. Aún existe esa inclinación todavía hacia lo que es la politización, es decir, los intereses políticos, los intereses de izquierda, los intereses de derecha, el interés
privado antes que el interés público, y esto es lo que nos está diciendo. La política pública en educación se está